¿Cómo están, queridos hermanos? Saludos. Esperamos estén todos muy bien. Agradecemos a Yahweh esta hermosa instancia de poder reunirnos y como siempre lo hacemos iniciando un nuevo Shabbat. Esperamos que todos los que están en sintonía y que se van a ir adhiriendo a esta transmisión estén bien, sean bendecidos y desde donde reciban esta señal que puedan sentirse en Shalom por nuestro abacados Yahweh y que puedan recibir a la distancia, ¿no? Y a través de esta guía virtual nuestro afecto, nuestro cariño y también nuestras oraciones. Esperamos que en esta nueva oportunidad seamos edificados, seamos instruidos en la Torá de nuestro Padre y que todos podamos recibir de su bien y de su ajaba, de su amor, ¿vale? Un abrazo para todos. Yahweh los bendiga. Voy a dejar con ustedes a mi esposa, que como siempre también los va a saludar. Shalom, shalom a todos, a la familia de la fe, la muna de nuestro Adon Yahshua. Qué bendición que nuestro Abba Yahweh nos permita en este nuevo Yom, en este nuevo Shabbat, poder transmitir y a través de estos medios poder conectarnos con ustedes, poder ingresar a su hogar en la intimidad y juntos poder compartir, poder estudiar, poder aprender más de la Dabar de Yahweh, de su Torah, y así juntos seguir creciendo, seguir conociendo y saliendo del error a la luz de la Torah y conduciéndonos correctamente al Malhú de nuestro Avinu Yahweh. Agradecemos infinitamente la rajem que nuestro Abba ha tenido para con nosotros a través de nuestro Adon Yahshua, a quien amamos, a quien respetamos, a quien reverenciamos con todo nuestro corazón y que esperamos también su regreso, su rescate, porque Él prometió que regresaría por nosotros y Él lo va a cumplir. Va a cumplir la promesa que Él nos hizo de volver por nosotros y llevarnos a ese lugar que nuestro Abba ha preparado para sus fieles, para sus primicias. Los tiempos, como dice la Torá, están siendo acortados por causa de los escogidos, porque dice la Torá que si no fuese así, ninguno de los que han sido escogidos serían salvos, y por eso nuestro Abba permite que los tiempos sean acortados para que nosotros, sus escogidos, podamos ser salvos, podamos ser rescatados y llevarnos a ese lugar que nuestro Abba ha preparado, y eso está pronto a ocurrir. No podemos ser ilusos de creer que esto tiene más tiempo o que las cosas que nuestro Adón nos ha dicho que van a suceder en su Torá para tiempo final, que queda mucho tiempo de espera aún. Esto ya está pronto a ocurrir y queremos animarle a que pueda estar en alerta, estar vigilante como nos ordenó nuestro Adón y con nuestras lámparas encendidas, que es la Torá de nuestro Abba, estar cumpliendo con sus mandatos, estar obedeciendo la instrucción que nuestro Abba nos da a través de su Torá. Y eso es lo que hacemos, seguir aprendiendo, seguir creciendo, seguir saliendo del error, para así hallarnos dignos delante de nuestro Abba y que podamos ser partícipes de ese remanente. Ese es nuestro deseo, ese es nuestra meta, que alcanzar el reino de nuestro Avinu Yahweh. Les bendigo, deseo con todo mi corazón que esta jornada, como siempre, sea una jornada maravillosa, donde juntos sigamos aprendiendo a la luz de la Torá. Shalom, shalom a todos. Así es, los tiempos se cumplen, todo está en proceso, todo está en pleno cumplimiento. Hemos sido interceptados nuevamente por el Ruach de nuestro abacados Yahweh y con reiteraciones proféticas que hemos compartido. Lo último que compartimos fue acerca de que la tierra dará un brinco y que tiene una connotación sin duda mundial. Si leen ese escrito, se van a dar cuenta de varios detalles que no son menores
y que tienen que ver con el tiempo actual y obviamente el tiempo venidero. Pero en todo vemos allí la reacción del ser humano ante Yahweh, en su incredulidad, en su rebeldía, y que está provocando obviamente todo lo que hasta ahora el mundo ha vivido y lo que va a seguir viviendo, puesto que el tiempo, como decía mi esposa, ya está cumplido. Está pronto a acontecer el gran rescate de nuestro Adón, pero está ocurriendo todo lo que la Torá exhorta como profético. Está todo en pleno cumplimiento, cosas que ya se han cumplido sin duda y otras que tienen que cumplirse a cabalidad para llegar a lo que esperamos todos nosotros, que es nuestro rescate, para seguir el cumplimiento profético hasta la instauración total del reino de nuestro Abacadosh, Yahweh, en la persona gloriosa de su Hijo Yahshua, con todos los que han creído en él como sus Melech y Kohanim. Así es que estamos creyendo, confiando, estamos esperando, estamos obedeciendo, esforzándonos, estamos allí en la senda, en pos del Mashiach Yahshua, y esperamos que tú también. Así es, por eso hacemos todo esto. Lo hacemos en obediencia al Padre, lo hacemos en humildad y lo hacemos con amor. ¿Vale? Todo lo que está en el blog, todo lo que está en YouTube, todo lo que está en esta misma red social, Facebook, todo es por causa de Yahshua, por causa de Yahweh, por el llamado que Él nos dio y que pudimos comprender. Y esperamos que lo puedas disfrutar, esperamos que lo puedas compartir y que puedas crecer, ¿no? Junto a nosotros. Algunos van más lentos, otros van más rápidos, otros han madurado bastante, otros aún están en ese proceso de maduración. Pero también hay muchos que están en estados tibios, hay muchos aún que con indiferencia miran todo esto, o tristemente, religiosamente, ven todo esto, aún tienen encima el síndrome religioso, ¿no? del mundo, o que aún no han dejado, y que deben sin duda sacudirse de aquello para que la verdad pueda fluir. Recuerden esto, el vino nuevo no puede estar en un odre viejo, porque lo nuevo del vino lo hará fermentar y como el odre, en este caso, que es nuestro corazón, no lo comprende, no lo resiste, al punto de que el odre se rompe, se quiebra, no puede contener la verdad. Entonces es vital que permitan que Yahshua los transforme, sean perdonados y lavados, y así su odre, en este caso el corazón, sea nuevo. Y de esa manera sí puede recibir el vino nuevo, que es la dabar de Yahweh. Los animo a que despierten, a que reaccionen si es que alguno aún está en esa condición, puesto que el tiempo está tan, pero tan veloz. Esto es asombroso. Es tan rápido como el tiempo pasa, ¿vale? Y ya estamos en términos romanos del calendario romano, culminando el año, y el calendario torático estamos en el mes 9. Entonces, indistintamente a cual calendario, el tiempo es el mismo y fluye y fluye y fluye y fluye. Y es más, es torático, es acortado por el mismo Yahweh para que alcancen todos los que tengan que ser alcanzados y no se dilate más el tiempo. Por lo tanto, mucho ánimo a todos los que están en sintonía y que de verdad anhelan hacer la voluntad de nuestro Padre Yahweh. Los invito a que lean los mensajes proféticos y que estén un poco al pendiente de todo el acontecer, no solo en Israel, porque ahí está pasando de todo en Israel, pero también es el detonante para el mundo, es el efecto dominó hacia el mundo. Entonces tenemos que estar despiertos, atentos y alertas a todas las señales que manifiesta la higuera y que repercuten con gran impacto en el Olam, en el mundo, ¿vale? Así es que mucho ánimo para todos, ¿ok? Saludos a todos los que están mandando saluditos, si es que hay alguno por ahí. Abrazos, bendiciones de Yahweh. Verónica Muñoz. Verónica, ¿cómo estás? Esperamos que estés muy bien, tú, tu hijita, tu mamita, todos, y que Abba tenga en control todas las cosas. Estamos orando mucho por ti, Verónica. Juanita también está. Hola Juanita, ¿cómo estás? Abrazos para ti también. Yahweh te bendiga en todas las cosas. Bueno, y a todos los que se van a sumar en esta transmisión, no solo ahora, sino mañana o cuando se vea, ¿vale? Saludos a todos, a todos, a todos. Hoy día quiero compartir con ustedes errores y textos mal traducidos, o bien llamados espurios 2, ¿vale? Versículos
muy conocidos, pero que no existen. Wow. Bueno, mientras leemos nos damos cuenta de distorsiones, inserciones y eliminaciones de textos gracias a las comparaciones de las escrituras con los escritos más antiguos y que están a la mano, y por ello estos registros tan valiosos que nos ayudan a entender fielmente el contenido de la Torah. Damos gracias a Yahweh por sus siervos que han dejado estos verdaderos tesoros de sabiduría y comprensión de lo que hoy día podemos compartir, ¿no? Eso es muy bueno. Vamos a analizar textos o versículos, o en hebreo pasuk, que significa divisiones, de la Torah que fueron insertados cuando en realidad nunca existieron y que fueron añadidos posteriormente, ¿vale? Estos textos fueron añadidos para construir ideas que no se entendían por causa de la visión y escritura hebrea, ¿no? Para encajar la visión cristiana religiosa de los hechos, para corregir y restaurar la visión religiosa dominante de la época, limpiar la conciencia de la cristiandad romana primera, dominada obviamente por el gran imperio romano que existió y que invadía allí Israel y que se extendía por el Medio Oriente en ese tiempo. Bueno, todas estas apreciaciones son las que muchos estudiosos de la Torah han reconocido producto de esta mutilación y redirección escritural, y añadiendo a la palabra de Yahweh cosa que es pecado. En el estudio anterior, Errores y textos mal traducidos 1, mencionamos varios textos insertados o mal traducidos, y esta vez analizaremos algunos, pero más en detalle, ¿vale? De cuándo posiblemente fueron escritos o fueron añadidos y cuáles fueron quizás las razones de su inserción, por qué los añadieron, ¿vale? Pongan mucha atención. De acuerdo al libro de Lucas o Silvano, que es el nombre correcto, mal llamado Lucas, capítulo 23, verso 34, ahí aparece una frase, una expresión dramática y trágica de nuestro Adón Yahshua, diciendo: Abba, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, este dicho de Yahshua en el madero, pongan mucha atención, y que supuestamente registra el texto que les acabo de mencionar, no aparece en la Torá. Este escrito no apareció sino hasta después del siglo V. Es un añadido tardío. Si tú buscas en las redes sociales acerca de esto, te vas a aparecer con esta frase: añadiduras tardías, escritos tardíos, porque fueron posterior, ¿no? O mucho después de que todos los hechos acontecieron y ya la Torá estaba dicha desde el mundo hebreo. Entonces no aparece en el original torático. Cuando decimos torático nos referimos a la Torá. Muchos llegan a la conclusión de que fue añadido debido a la ejecución provista por los romanos para satisfacer la ley yahudí que los fariseos exigían en contra del Mashiach Yahshua, cuando lo acusaban de herejía por creerse el hijo de Yahweh. Y para limpiar el prestigio de Roma, insertaron estas palabras que Yahshua nunca dijo en el madero, porque si tú recuerdas, esto sí es correcto, aún Pilatos lava sus manos, diciendo: yo no soy culpable de este delito. Pero ellos fueron los que promulgaron, no promulgaron, sino que permitieron la sentencia, de acuerdo a la ley farisea. Bueno, esto sí ocurrió y así lo registra la Torá. Cuando Yahshua murió, Yahweh oscureció los cielos, quitó el ruaj del templo, y obviamente se quiebra, hay un terremoto, hay un movimiento, y se rasga el velo del lugar santísimo, en señal de que Yahweh no estaría más allí, y el testimonio fue su ira que se manifestó en ese momento. ¿Ok? Yahweh, ponga mucha atención a esto porque a veces suena un tanto contradictorio. Yahweh, en relación a lo que supuestamente dijo Yahshua, bueno, no los perdonó. Todos ellos deberán dar cuenta de su pecado, y por eso la Torá dice que llorarán cuando vean al que traspasaron. El pecado de Yahuda o Judá, que es el mundo judío según Levíticos 25 y Amós 2, es por menospreciar la voluntad de Yahweh, no guardar sus enseñanzas y errar creyendo más en sus propias mentiras y mandamientos humanos que en la Torá original. Entonces, no hay bendición por esta causa,
por la ejecución de Yahshua en el madero, aunque era necesario. Yahshua nunca dijo eso. ¿Por qué? Porque él jamás iría en contra de la voluntad del Abba. Pongan atención a esto. Yahshua murió solo por aquellos que realmente creyeron en él, en primera instancia. Pero no por quienes hasta el final aplaudieron su muerte y conspiraron para que su resurrección fuera solo un mito, un engaño y una farsa. Entonces, los hombres, en este caso judíos y romanos, sí sabían lo que hacían, sí lo sabían. Ellos llevaron al madero a un hombre inocente. Por lo tanto, decir que Yahshua dijo, Abba, perdónalos porque no saben lo que hacen, es inconsistente con alguien que conocía el corazón y el pensamiento de todas las personas, ¿vale? Yahshua en esos momentos no estaba para expresar metáforas o palabras versadas, menos intentaba ser interpretado con palabras retóricas. No, lo que quiso decir, no, lo que intentó decir, no, en absoluto. Esto es importante. Él estaba muriendo por la salvación de su pueblo en primer lugar, cumpliendo en obediencia extrema y dramática la misión que Yahweh le encomendó y que finalmente era por amor a su Abba. Es cierto que Yahshua cumple el propósito redentor perfecto, eso es correcto, y ya no se sacrificarían más animales por los pecados, eso también es cierto. Ahora, él sería el único puente para llegar al Abba, al Padre. Es cierto que Yahweh no estaría más en el templo, es cierto que el lugar santísimo de su presencia ahora sería a través de Yahshua y etcétera, eso es correcto, pero eso no significa que esa fue la razón por la cual se manifestaron esas señales. Se oscurece el cielo, tiembla la tierra, se rasga el velo, y etcétera, etcétera. Yahweh, pongan atención, dejó su lugar para dar lugar al Hijo, ¿ok? Pero lo hizo desaprobando totalmente el pecado de los hombres impíos que lo negaron y lo rechazaron hasta el final. Y aún es rechazado por las generaciones hasta el día de hoy. ¿Ok? Así dice el texto. En Silvano 23:34 dice, y partiendo sus vestidos echaron suertes, el pueblo estaba en pie mirando, y los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, que se salve a sí mismo. Si es el Mashiach, el escogido de Yahweh Elohe. Bueno, este es el texto original y no aparece la supuesta oración de Yahshua. Perdónalos porque no aparece en el registro. Es más, si tú lees la correcta Torah, dice no existe registro, y otros de plano lo eliminan porque no está dentro de la redacción torática, ¿vale? Entonces, entiendan esto, Yahshua nunca dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yahshua conocía las intenciones del corazón y muchas veces, conociendo previamente sus corazones y sus pensamientos sin que hablasen, él se les escabullía porque su hora todavía no había llegado. Sé que muchos quizás estarán comparando o buscando algún tipo de respuesta al amor de Yahweh. Bueno, y no que Él es amor, y no que Él es amor y bondad y misericordia que no manifestó esa misericordia, qué sé yo, en ese momento. La misericordia del Abba ha estado en la tierra desde el primer día de la creación del ser humano y persiste hasta el día de hoy por la gracia de Yahshua. Por lo tanto, aquellos que no entienden lo que significa el Ahabá de Yahweh o el amor de Yahweh, es porque aún tienen esa visión religiosa, romántica, flemática y emocional y sentimental de lo que la religión y aún el mundo considera que es el amor y que básicamente está basado en sentimientos. Pero la Torah dice en el libro de Yohanan, en una de sus cartas, que Yahweh es Ahabá, es amor. Es decir, no es un simple sentimiento, no es una simple emoción, es Yahweh mismo manifestado en compasión, misericordia, bondad, etcétera, consuelo, rescate, perdón, restauración y etcétera, ¿vale? Es totalmente contrario a la visión que el hombre sin Yahweh tiene acerca de la emoción del amor, que solamente lo relega al concepto de sentimientos. Es decir,
Para muchos el amor solo es una cuestión emotiva, pero no es así. El amor es Yahweh mismo, es Yahweh. Y quien no tiene a Yahweh, quien no conoce a Yahweh, bueno, en definitiva no entiende y no comprende aún lo que es el amor, ¿vale? Hay estudios en nuestro blog donde hablo justamente acerca de esto con más argumento para que puedan ir y ahí salir de mayores dudas. Sigamos con otro texto espurio, o que fue añadido, o que está falseado, y es esta frase: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ustedes han leído este texto, lo hemos compartido en otras oportunidades, pero esta vez vamos a ir un poquito más profundo. Bueno, este relato que tantos sermones ha inspirado, demostrando el amor incondicional de Yahshua por los pecadores, y que aparece en Yohanan capítulo 8, verso 1 al 11, básicamente es un relato bastante extenso. En Juan, Yohanan es Juan 8, 1, 11, tampoco existió en los originales de la Torá. Al igual que el texto anterior que acabamos de leer, fue un añadido tardío, en este caso del siglo IV más o menos, según los registros, ¿no? Muchos concuerdan de que pertenece a fuentes extratoráticas, fuera de la Torá. Algunos eruditos presumen que puede pertenecer al Sheleach Silvano o al apóstol Lucas, pero eso es un especulativo, básicamente, porque no existe una afirmación al respecto. Quienes sí lo consideraron y citaron como inspirado, pongan atención, y también como verdadero y oficial dentro del canon de la Torá o de las Escrituras, solo fue el protestantismo y el catolicismo. Y todos sabemos que estas ramas religiosas son una, básicamente, son una, así es, porque el mundo protestante surge del catolicismo y ya sabemos por quién, ¿no? A pesar de la interrogante, igualmente las Biblias romanizadas insertaron el relato poniendo comillas o corchetes en el texto, en términos gramaticales estoy hablando, para indicar que bien pudiera tratarse de una historia ficticia y o añadida. Si esto no estaba en los originales de la Torá, la pregunta surge, ¿por qué de todas maneras lo publicaron? Bueno, considero que fue la religión imperante del cristianismo en esos años quien decidió poner un gran ejemplo del amor incondicional del Adón, que a pesar del hombre mismo le otorga el perdón. Hasta ahí eso podría ser correcto, ¿no? Pero en este caso, la mujer no sabemos si se arrepiente o no, porque Yahshua le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más, ¿ok? Bueno, como el relato no ofrece una congruencia en sí mismo, surge la pregunta: ¿la mujer se arrepintió de sus pecados y fue una mujer decente y honorable, o solo se salvó de morir en una gran lapidación? Bueno, si solo damos por sentado algo tan evidente, pero que carece de argumento y coherencia con la misión del Mashiach, lo más probable es que esto no sea real y sea un añadido. Nuevamente enfrentamos la hipótesis idiomática, la metáfora, la alegoría, para interpretar que es obvio que la mujer se arrepintió. Pero de ser algo tan evidente, ¿por qué no aparece en el registro? Podemos estar entonces ante una historia añadida para crear argumento al perdón incondicional sin la necesidad de una confesión previa de pecados. ¿No lo habían visto desde ese punto de vista? Pues bien. Esa es la razón por la cual este texto no encaja dentro del contexto y de la misión incluso del Mashiach. Los textos en Yohanan del capítulo 8, del 1 al 11, no aparecen en el original. No existe registro de estos versículos o pasuk. Pongan atención a este otro. Yahshua escribe en el suelo. ¿Te acuerdas cuando Yahshua escribe con su dedo en la tierra? Ok. Esto también está dentro del contexto de Yohanan capítulo 8, pero los versos 6 y 7. Está dentro del contexto de la mujer adúltera. Bueno, pongan atención. Dentro de este contexto, y que ya sabemos es un añadido posterior, se suscita la escena en que Yahshua, mientras escribe con su dedo en la tierra, le traen a la mujer pecadora y le preguntan acerca de su pecado. En esta escena 2 veces Yahshua se inclina y escribe algo en el suelo.
Y muchos se preguntan de modo misterioso, ¿qué cosa escribía el Adón en el suelo? Y estas son las posibles causas de lo que haya escrito supuestamente Yahshua. Bueno, el Adón recordaba el mandamiento de Barín 17:6-7 y Bamidbar 35:30. De Barín es Deuteronomio y Bamidbar es Números, ¿ok? En estos dos textos aparece la ley acerca de presentar 2 o más testigos para poder acusar a alguien de algún pecado, de algún crimen, ¿ok? Y así eliminar el pecado del medio del pueblo. En este caso, si era hallado culpable, debía morir. Supuestamente eso estaba haciendo Yahshua cuando escribía en el suelo. El Adón usa la forma romana o el estilo romano de escribir para sí primero la sentencia para después anunciarla en voz alta. Entonces muchos dicen, él escribió primero la sentencia y después la profirió verbalmente. Otra cosa que pudiera haber hecho el Adón Yahshua cuando escribió en el suelo es que escribía los pecados de quienes acusaban a la mujer en vez de las faltas de la mujer. Al parecer eran más agresores los hombres y transgresores ellos que la mujer. Otra hipótesis es que el Adón escribía en el suelo la definición de la acusación y la respuesta a los acusadores. Es decir, él reflexionaba en la intimidad antes de emitir juicio, cosa que no hacían los acusadores en su corazón. Otra hipótesis es que el Adón, de modo condescendiente con la mujer, escribe en la tierra en vez de manifestarla o manifestar una actitud de piedra como fueron escritas las tablas de la ley, ¿no? En piedra. No, él toma la tierra, simbolizando la consideración y la deferencia con la mujer, demostrando así con ello la dureza de los acusadores, y él, por el contrario, siendo bueno y misericordioso. Otra postura es que no tiene importancia alguna lo que el Adón escribió, porque si fuese algo importante y trascendental, estaría escrito y estaría registrado como la voluntad del Padre en el Adón, pero no es así. Pongan atención a esto. Estas posibles razones tienen absoluta coherencia con las reacciones que hubiese tenido el Adón Yahshua con la mujer, y aún con todos los hombres, ¿no? Pero este no es el caso en absoluto. Ustedes dirán, ¿por qué no? Porque ya lo acabamos de ver. Porque estos textos están incluidos en los textos tardíos de la mujer adúltera. Recuerden que esto ocurre cuando le llevan la mujer adúltera, vete y no peques más, ¿vale? Entonces, estos textos, al igual que los otros, no aparecen en la Torá y no aparecen en ningún original de las Escrituras. Nuevamente estamos ante un añadido posterior a la Escritura, ¿ok? Yo sé que mientras iban leyendo, muchos de ustedes dijeron, pudo haber sido eso, pudo haber sido esto otro, pero no consideraron que esos textos están dentro del contexto de la mujer adúltera, por lo tanto no es real. Es ficticio, es añadido, y es una historia posterior extratorática que sí se añadió después, con los años, al canon torático. ¿Ok? Yohanan 6:7 dice, más estos decían tentándole para poder acusarle, pero Yahshua, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Aquí estoy juntando los versos 6 y 7, donde aparece que Yahshua escribe en el suelo. Pero estos dos textos no aparecen en la Torah. No hay registro, ¿vale? Y obviamente como estas traducciones son de las Biblias actuales, y en todas ellas no vas a encontrar la palabra Yahshua, sino que vas a encontrar la palabra helenizada y paganizada, que sería Jesús, y no Yahshua, que es el correcto nombre hebreo del Adón, del Mashiach, de nuestro Salvador. ¿Ok? Entonces, ya tenemos 3 textos con un poco de más información para poder tener un argumento más sólido de por qué no son correctos, son espurios. Recuerda, espurio significa falso o falsificado, pero también se aplica el concepto para decir que son añadiduras o que son extratoráticos, ¿ok? También se utiliza mucho el concepto interpolación, que es cuando se le añade a un texto algo que nunca tuvo, ¿ok? Hay otro texto que también vimos y que se llama el ángel, o sea, que menciona el texto, el ángel que sanaba en el estanque, ¿te acuerdas? El ángel que sanaba en el estanque. Yohanan 5, del 3 al 4. Bueno, este relato
no está registrado en la Torá. Es más, ni siquiera aparece en el Códex Sinaítico del siglo IV, que esa es la versión griega de las Escrituras, y menos en los textos masoréticos del Mar Muerto, que es la evidencia más tangible de la veracidad de las Escrituras. En Yohanan 5, del 3 al 4, dice así: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un malaj descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Yohanan 5.3 no hay registro. Yohanan 5.4 no hay registro de estos textos en el original. Ok. Bueno, estos textos son un añadido extraño y al parecer fue una mezcla judaica y greco-romana, y la razón resulta casi obvia. Fue añadido para reafirmar la creencia de ángeles y su culto idolátrico, lo cual se conoce hoy como angelología. Muchos que creen en ángeles y hasta le oran, y otros que han hecho de verdad verdaderos compendios, verdaderos estudios y libros acerca de los ángeles. Bueno, tanto el mundo yahudí y el cristianismo romano creían en la manifestación angélica. Nosotros también lo creemos, sin duda, pero de acuerdo a la Torah y las Escrituras. La Torah en ningún momento exhorta de ángeles actuando por sí solos, ¿ok? Ni registra ángeles sanando o cruzándose en el destino de las personas para hacer su voluntad. No. Los malajim que hicieron esto en el pasado, todos fueron aniquilados. Y los demás están prisioneros en prisiones eternas que solamente Yahweh sabe dónde están, esperando el juicio por su terrible pecado de rebeldía ante Yahweh, que son los malajim custodios que pecaron y que fornicaron con las mujeres, según los libros de Enoch, según los libros de Hazer, ¿vale? Y aún Hasatán está en el mismo caso, quien hoy goza, entre comillas, de libre acción, pero que todo esto simplemente es temporal, pues su tiempo ya está fijado. Bueno, todos los registros indican que es Yahweh, o en su defecto es Yahshua quien los envía o quienes los envían y dirigen, y todos actúan en su nombre y siempre dan la gloria a Yahweh. El Abba es el Shaddai, es el Todopoderoso. Por lo tanto, ningún malajim actúa de manera independiente. Ni siquiera Yahshua lo hace. Yahshua todo lo que hace lo hace en obediencia al Abba, siempre. Cuanto más un malaj. ¿Ok? Entonces, existen algunos que dicen que estos textos sí son verídicos y defienden la visión histórica, la regla textual del texto y la gramática del texto en relación a su contexto, ¿no? El punto aquí es que todas estas defensas es en relación a las fuentes de donde dicen está el texto y que existe y que es real. Y por lo general citan la Biblia Peshitta del año 1602, fuentes griegas y textos traducidos del mismo idioma, ¿no? Se le ha dado total veracidad a las fuentes griegas y han desplazado la lengua original, ¿no? Que es la base de las escrituras, ¿no? Y es hebreo, siempre ha sido así. Entonces, las fuentes del Códex Sinaítico y aún el Vaticanus, siendo griegos, aún esas mismas fuentes niegan estos textos. Imagínate. Entonces, eso da una clara evidencia de que son textos añadidos. Insisto, que aquellos que persisten en decir que son reales y que son verdaderos es porque obviamente mantienen en sus mentes una conciencia religiosa respecto de los malajim y de su acción. Hay mucha información que pulula en el Olam acerca de lo que son los ángeles y de la función que cumplen, al punto de que algunos los invocan. Y eso es pecado, eso es idolatría. Ningún malaj hace eso. Y si alguien tiene experiencias con ángeles, sepan ustedes que no son malajim, no son ángeles, es todo lo contrario, son roajim, que engañan y que pervierten la mentalidad de las personas y sus corazones para desviarlos de la verdad. Y eso es todo, ¿ok? Vamos a ver otros textos. Esto tiene que ver con los sepulcros que se abrieron cuando Yahshua resucitó. ¿Ok? Esto está en Mateo 27, del 52 al 53.
Recuerdo que alguna vez hice un sermón acerca de esto y realmente fue asombroso por todo lo que ocurre. Es cosa de imaginarse. Yahshua resucita y resucitan muchos con él. Wow, se abrieron los sepulcros y resucitaron muertos junto con Yahshua. Bueno, esto fue asombroso en aquel tiempo que prediqué algo así, pero tristemente nada de ese sermón era correcto, nada, porque no tenía ni tiene fundamento torático, porque estos textos no están registrados en la Torah, en la Escritura. Fueron insertados o añadidos tiempo posterior, ¿vale? Bueno, en la resurrección solo Yahshua resucitó, nadie más, nadie más. Es imposible que otros fuesen resucitados sin ser su tiempo aún. Es imposible. Y como Elías y como Enoch, ninguno de ellos resucitó. Ninguno de ellos está en el Shamaín. Ellos esperan como todos los demás. Pero la Biblia dice, o la Torah dice, la Escritura, sí dice. Pero hay que entender el contexto, la idiomática y todo lo que dice en relación a Yahshua y la explicación que dan los mismos apóstoles. ¿Ok? Tenemos estudios al respecto también que dan argumento sólido de que ninguno de ellos resucitó. Es más, está mencionado en el libro de Yacer la muerte de Enoch, a cuántos años murió, y aún en el libro de Génesis, cuándo murió Enoch, a los 300 y tantos años. Y el libro de Crónicas revela que después de que él, supuestamente Elías subió, aparece enviándole una carta a uno de los reyes de Israel, lo que indica que nunca murió ni fue arrebatado al Shamaín. ¿Ok? Bueno, sigamos. Este hecho no se menciona en la Torah ni en ningún otro libro, ¿vale? Es imposible, como te acabo de decir, que otras personas hubiesen resucitado porque aún no era su tiempo. ¿Por qué? Porque está decretado que todo hombre muera una sola vez y después se enfrenta el juicio ante Yahweh. Al ser algo tan asombroso, no parece tener tanta importancia para el autor, lo que suena contradictorio. ¿Ok? Las únicas resurrecciones, y en este caso que fue Yahshua el autor de ellas, fue cuando va a resucitar a Lázaro, su amigo, el hijo de la viuda de Naín y la hija de Jair. Y todas fueron para la gloria de nuestro Padre Yahweh a través de su hijo Yahshua. Los que están a favor de la veracidad del texto aluden a las conclusiones de los eruditos y padres del cristianismo. Se apoyan en estos grandes hombres como Ireneo, San Ignacio, Clemente de Alejandría y etc. Bueno, digo grandes porque fueron importantes y famosos, ¿no? Pero igualmente estaban perdidos y no conocieron a Yahshua. Todos eran teólogos, todos eran escritores e historiadores. Gracias a muchos de ellos podemos tener una visión de lo que ocurría en el tiempo de Yahshua, sin duda. Pero a la vez vemos también cómo su mentalidad y conciencia estaba viciada de la religiosidad que imperaba en esos años y que obviamente tergiversan la verdad torática de alguna manera. Todos ellos estaban, como te digo, viciados de la reforma escritural romana y griega, dejando atrás la verdad hebrea original, ¿ok? Por lo tanto, no son fuentes 100% fidedignas. Todos creen en las doctrinas del infierno, en la doctrina de inmortalidad del alma, y etcétera, etcétera. Y aún estas doctrinas que te acabo de mencionar son contrarias a la Torah, ¿ok? La visión romana ya estaba implantada en casi todo el mundo después del siglo IV, ¿ok? Por lo tanto, lo más probable, y no es lo más probable, es que estos textos no están en la Torah en su original. Validar la resurrección de creyentes cuando Yahshua resucita es un despropósito con la obra sacrificial y redentora del Mashiach. ¿Por qué? El impacto brutal sobre su pueblo iba a ser justamente ese, la resurrección. Pero qué asombro único y sublime tendría cuando muchos más resucitan con él. O sea, ¿cómo? No se entiende. ¿Dónde queda la dignidad como primicia que Yahweh le otorgó y solo a él, a Yahshua? El primero en ser obediente hasta lo sumo, Yahshua. El primer y único sacrificio perfecto por la humanidad y por su pueblo, Yahshua. El primero en ser resucitado, Yahshua.
el primero en todo. Esa gloria Yahweh se la dio primero y únicamente a su Hijo Yahshua, quien sirve de referente, de promesa y de decreto ante su pueblo y para todo aquel que cree en él. ¿Okay? El apóstol Shaul dice acerca de esto en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, verso 18 en adelante. Dice que solo Yahshua es el primogénito de los muertos. El primogénito de los muertos. No significa que él haya muerto primero que todos los que ya murieron. No, sino que es el primero de los hombres que murió en perfección ante Yahweh. ¿Vale? Para que en todo, él tenga preeminencia. Es decir, que él siempre sea el primero ante Yahweh y los hombres. ¿Okay? En conclusión, estos textos acerca de los resucitados previamente con el Mashiach fueron añadidos. ¿Ok? Vamos a leer lo que dice la Torah. Mateo o Matías 27, 52 y 53. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de sus sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Estos textos, tal y como aparece en la Torah actualizada, Matías 25:52, no hay registro. 27:53, no hay registro. ¿Sí? En la Reina Valera. Que, bueno, la Reina Valera, la Reina del Oso, la Reina Internacional, la NBI, la traducción actual, ¿cuál más? La Mundo Hispano, la Contemporánea, y etcétera, etcétera, etcétera. Hay una infinidad de Biblias. Qué rico mi cafecito. Eso no aparece en la Torah, ¿ok? Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo? Y esto sí es real. Colosenses 1:18 al 20, o Colosenses 1 del 18 al 20. Y dice, y además, refiriéndose a Yahshua, él es la cabeza del cuerpo, que es la comunidad, es decir, la Cajal. Es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo él tenga la preeminencia. Porque el Abba quiso que en él habitara toda la plenitud. ¿La plenitud de qué? Siempre leemos, la plenitud de la deidad. ¿Cierto? Ok, bueno. Esta es una interpolación, es decir, fue un concepto añadido que no existe en el original. ¿Ok? Entonces, la palabra deidad o divinidad no aparece en la Torah porque es un añadido tardío posterior. En otras palabras, debiéramos leer así. Porque el Abba quiso que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en el Shamaim, después de hacer la Shalom mediante su sangre en el madero. ¿Vale? Bueno, como te digo, aún este texto, siendo correcto, tiene una interpolación o tiene un añadido, que es la palabra deidad o divinidad. ¿Ok? Bueno, cuando empezamos a ver y a darnos cuenta de estas interpolaciones que tienen muchos textos, nos damos cuenta de la intención, porque hay gente que me pregunta, bueno, no veo mucha diferencia, leo los textos, hago la comparativa y no veo, me refiero a la gente que de verdad estudia la Torah y que se da el tiempo delante del Abba en temor y respeto por su palabra, de buscar la verdad. Y dicen, no encuentro tanta diferencia, ¿no? Entre a decir, por ejemplo, porque en él habita la plenitud de la deidad, a no decirlo. No me suena a diferente o a distinto. Pero cuando tú tienes una visión completa de la Escritura, cuando comprendes la misión del Mashiach, ¿quién es el Mashiach? Que es el Hijo y no es Yahweh. Que es el Hijo y no es Yahweh. Te das cuenta de que esa palabra deidad está adrede añadida para hacer creer que Yahshua es Yahweh, o que el Padre es el Hijo y que ambos dos son una sola persona, que es lo que cree el mundo trinitario, que es lo que creen los que, ¿cómo se llama este otro concepto? Que creen en la dualidad, de que dos son uno, y aún le añaden la persona del Espíritu Santo, y que no es persona, sino que es la fuerza manifestada de Yahweh a través de su Ruach, de su Espíritu, pero que no es una persona, sino que es el mismo. Y aún a través del mismo Ruach, Yahshua interactúa.
Entonces, si no se entiende esto a cabalidad, te va a sonar lo mismo. Pero cuando ya tienes una visión real de lo que dice la Torah y aún el Ruach de Yahweh te ha convencido de tus pecados y de tu error, la verdad está abierta a tu corazón y a tus ojos. Y te das cuenta de que sí inciden y lo hacen peligrosamente. Desvían la atención. Por eso mucha gente dice, Dios y Yahweh, si es lo mismo. Y uno dice, no es lo mismo. Una cosa es el santo nombre de Yahweh y otra cosa es la paganización de su nombre. Y eso es pecado, es herejía. Wow. Sigamos. Otro texto también que lo he escuchado en películas, lo he leído en libros, en predicaciones y que de verdad se te llevan a parar los pelos del miedo, y es donde el gusano no muere. ¡Wow! Y películas donde muestran que la gente va al infierno y todos se queman, menos los gusanos. En fin, estos textos que están en Mardoqueo o Mardokai, que es Marcos, en el capítulo 9, versos 44 y 46, son espurios. Es decir, son pasuk o versículos añadidos. No están en la Torah, ¿vale? Supuestamente son correcciones a lo no entendible del Gehenna, o mal llamado infierno. Fueron intentos de interpretar las palabras supuestamente acerca del infierno, doctrina que no existe en toda la Escritura. Muchos afirman que sí, ¿no? Y la razón es que leen un texto lleno de una muy mala interpretación, ¿vale? De lo que es el Gehenna o de lo que es el Gehinom, o basurero de la ciudad, que nuestro Adón siempre utilizó como ejemplo para exhortar acerca de la destrucción de los pecadores. ¿Ok? Uh-huh. O lo que quisieron que entendiéramos, como no estábamos en la verdad. Así es. Se tergiversó toda la Torá y quisieron que entendiéramos así, que existía un infierno para tenernos sometidos y asustados. Así es. Bueno, acerca de esto hay algunas personas que me han dicho y me han preguntado, bueno, usted siempre dice, intentaron engañarnos, nos quisieron decir esto, como lo que acaba de decir mi esposa, quisieron decir eso. ¿Estaba en esa gente el deseo de engañarnos? ¿O simplemente se equivocaron en la traducción? Y al querer traducir, erraron, y es el error que hoy ha persistido y no por ello va a ser pecado. Porque es un error. Cuando uno comete un error, lo hace creyendo que está haciendo lo correcto. Distinto es cuando a sabiendas se hace un daño. Eso sí es falta. Obviamente dentro de la ética moral eso es correcto. Aquel que se equivoca es porque creyó que estaba haciendo lo correcto. Pero cuando la fuente ya fue dada, cuando la Torah ya fue expresada por nuestro Padre Yahweh, y lo hizo en una lengua en particular, y la gente de aquel tiempo interpretó lo que ellos creyeron que era, bueno, estamos ante un error. ¿Qué tipo de error? En un error de idiomática, en un error de transliteración de cosas, en un error de soberbia por poner lo que se les ocurrió. Porque si no comprendían claramente lo que ahí decía, simplemente debió haber quedado tal y cual como lo expresaba la lengua original. Y obviamente el mundo avanza. Con el tiempo habríamos descubierto, esto siempre quiso decir esto, y estaría escrito y sería correcto. Pero ¿qué se provocó ahí? Se tergiversó. O se utilizó el simple sentido común. ¿Suena esto? Lo menciono como esto. Estoy hablando burdamente lo que pudo haber sido en ese tiempo, ¿no? Y es lo que podemos encontrar en los estudios posteriores acerca de esto. Entonces, mucha gente como escuchó, lo pronunció, que es el caso de la palabra Jehová. El sacerdote católico Galati, que es el que por el que se conoce en la palabra Jehová, es que él lee el texto masorético, pero lo lee como él lo pronunció, así le sonó a él y así quedó. Y si tú buscas en las fuentes oficiales te vas a dar cuenta de que esto que te estoy diciendo es lo que registran de lo que ocurrió con el concepto o nombre Jehová, ¿vale? Y que así como lo oyó, como le sonó, lo escribió y así quedó, y millones de Biblias se han traducido así, lo que es un grave error. Y es más, la fonética de la palabra Jehová en el arameo antiguo significa ruina. Ni siquiera eso se tomó en cuenta para poder hacer una traducción correcta del nombre santo de nuestro Padre Yahweh. Entonces, a todas luces vemos soberbia, arrogancia e implantar
la visión religiosa de aquel tiempo sin considerar la verdad de la fe que Yahweh quería transmitir a través de la escritura. Y que no es una religión, sino un estilo de vida en relación al Creador y a su creación, no a un credo creado por seres humanos como son las religiones imperantes actualmente. ¿Te das cuenta? Y me dicen, no es tanta la diferencia. Sí hay diferencia. Sí hay diferencia, ¿vale? Y esto pasa también con el Gehenna o el Gehinnom, que básicamente tiene que ver con este gran basurero que había al sur de las murallas de Jerusalén. Sigamos. Bueno, este Gehinnom, como te acabo de decir, o Gehenna, para hacer un poquito más entendible lo que te acabo de decir, era un valle al sur de las murallas de Jerusalén. En este valle, en la era mosaica, es decir, en la era de Moshe y conquista de Israel, se realizaban prácticas rituales a la deidad de los cananeos, que era Moloch, ¿vale? Su dios Moloch. Y le ofrecían sacrificios humanos, quemándolos en brasas ardientes, sobre todo a los niños ofrecidos como ofrenda a Moloch, que era un dios cananeo. Y si tú empiezas a buscar fotos de cómo eran las estatuas que se erigían en ese tiempo al dios Moloch, por lo general es una especie de toro, de algo con cuernos, con manos estiradas y una parrilla. Y abajo fuego. Entonces ahí ponían a los hombres o a los bebés como ofrenda y morían calcinados. Una escena terrible. Bueno, eso ocurría en el valle de Gehinnom. En el reinado del rey Josías se erradicó esta práctica por amor a Yahweh. Y al pasar de los años terminó siendo un basurero en la ciudad, lugar donde donde se tiraban los animales muertos, los desperdicios y desechos varios. Y por años fue visto como un símbolo de muerte espiritual y de perdición. Para comprobar esto, si desean hacerlo, pueden ir a Segunda de Reyes, capítulo 20-30 y en Jeremías 7-32. Bueno, muchos gusanos sin duda abundaban entre las basuras y la descomposición orgánica. Pero les aseguro que cuando quemaban esa basura, todos los gusanos se achicharraban, ¿vale? Hasta las cenizas. Así es que la metáfora del gusano que no muere solamente es una ficción, pues ni el gusano es eterno y tampoco existe un infierno, ¿ok? Vamos a leer. Mardokai 9:44-46 o Marcos 9:44-46, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies y ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado y donde el gusano de ellos no muere. ¿Te das cuenta y el fuego nunca se apaga? ¿Te das cuenta de la intención de decirlo al principio y decirlo al final? Bueno, si vamos al texto en la Torah, vamos a encontrar verso 44, no hay registro. Verso 45, no hay registro. Verso 46, no hay registro. ¡Wow! Este texto del gusano que no muere, muchos lo confirman diciendo que está en el libro de Isaías. ¿Por qué me dice que no? Sí. De hecho está en el Antiguo Testamento o en el Tanaj, en el libro de Isaías, diciendo que allí sí dice que el gusano no muere. Pero estamos frente a otro texto que fue interpolado y falseado, pues en el original el texto no dice el gusano que no muere. El texto dice y será recordado para siempre. ¡Wow! Nuevamente, insisto, estamos ante textos espurios, textos acomodados, textos falseados y añadidos con posterioridad. ¿Para qué? Para lograr congruencia con los demás textos manipulados y por ende mantener argumento y cuerpo a doctrinas que no existen. ¿Ok? Vamos a leer. El texto espurio diría así, Isaías 66:24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, dice Yahweh, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Bueno, uno lee esto y parece que estoy hablando de la película Walking Dead, los zombies, ¿no? El gusano que no muere, abominables ante los hombres, etc. Este es el texto espurio. Ahora, el original, Yesayah, en hebreo, Isaías 16:24, saldrán y se acordarán en su memoria de los cadáveres de los que se rebelaron contra mí, dice Yahweh, porque su recuerdo será recordado para siempre.
ni el castigo que se dio será olvidado jamás. Será un recordatorio de la justicia de Yahweh para toda persona. Eso dice el texto original. Nunca dice el gusano que no muere y el fuego que nunca se apaga. ¿Te das cuenta? Este texto fue interpolado y así hacerlo congruente con el otro texto que acabamos de mencionar, ¿no? En el libro de Marcos. Fueron añadidos, insisto, la doctrina del infierno es contraria a la Torah porque no existe un infierno. ¿Ok? Bueno, así como cientos que dicen, voy a repetir lo mismo, que Yahweh y Dios es lo mismo, diciendo, ¿por qué exageran tanto con eso? Lo mismo hacen con los textos espurios. Dicen, si son falsos, ¿qué daño hacen? Además, sirven de contexto. Muchos no dicen nada malo, dicen cosas buenas, y etc. Bueno, si estos textos degeneran la fuente, contaminan la verdad, desvían la correcta dirección y exhortación de lo que Yahweh, sus profetas y aún Yahshua dijeron, no deben estar registrados. No deben estar registrados. La razón es porque no podemos, ni nadie puede, ni nadie debe añadir o quitar a las escrituras. Esto lo dice el libro de Igalut en Apocalipsis, diciendo de las profecías que menciona Yohanan. Pero ese texto aplica a toda la escritura, porque toda la escritura es inspirada por Yahweh. ¿Vale? Entonces, pongan atención a esto. Si a finales del siglo IV y en todo el siglo V, la cristiandad primera eliminó libros completos, claro, libro de Enoch o Enoch, libro de Yazar, Clemente de Roma, los dichos de Tomás y otros libros más que ni siquiera existen. Jubileos. El libro de Jubileos, un libro fantástico, y otros más que ni siquiera existen porque fueron literalmente destruidos, ¿vale? Pero sí insertaron otros totalmente contrarios a la fe de Yahweh. No debería causar asombro el añadido de nuevos textos a las escrituras o la eliminación de los originales. ¿Cuándo viene el asombro? Cuando puedes hacer la comparativa. Y ahora esa comparativa existe por gracia de Yahweh. Ahora esa comparativa está. Y de verdad, si tú empiezas, porque yo me he dado unas vueltas buscando fuentes, me encuentro con fuentes, pero de muchos años atrás, más de una década, de personas que ya decían, estos textos no son originales. 10 años, 20 años, 30 años, gente que no fue considerada, no eran gente famosa, no eran creyentes populares, bueno, tampoco eran yahudí, tampoco eran mesiánicos, seguían siendo cristianos evangélicos o protestantes fundamentalistas, pero que intentaron de alguna forma de decir, la escritura está tergiversada, pongamos atención. Esto no dice la escritura, esto sí dice. Entonces fueron tomados como arrogantes en el saber, se creen que se las saben todas, o porque saben un poco de hebreo, pretenden decir que esto no es así, porque había una dominante mundial religiosa que decía que la verdad era esa, en fin, ¿vale? Muchos cristianos actualmente ignorantes de la Torah defienden un libro que nunca han leído, ¿vale? Nunca lo han leído y menos lo han comparado con otros libros reales, correctos y precisos. Pero exigen pruebas de cuáles serían estos textos falsos o añadidos. Y te lo digo porque me ha pasado. ¿Cuáles son? Dígame cuáles son. ¿Cuáles son los textos añadidos? Aunque estos textos les fueran expuestos, o sea, se los muestro, estos son, jamás investigarían su veracidad. Jamás. Ellos están felices con su libro escondido en veladores, sin ningún tipo de lectura productiva. Ellos están felices con un libro que básicamente es un amuleto mágico religioso. Okay. El Salmo amarillo. Siempre me dijeron, este es el Salmo amarillo. Dije, ¿por qué? Porque siempre dejan abierta la Biblia en tal Salmo, Salmo 23 creo que, el Salmo 91, y lo dejan abierto como símbolo de protección para el hogar. El abrigo del Altísimo, la sombra del Omnipotente Yahweh, etc. Entonces la gente lo abre pensando que tan solo con mantener abierta la escritura o tu Biblia, para que lo entiendas, ya está protegida tu casa. Eso es un acto mágico, religioso, supersticioso que no existe.
y como está tanto tiempo abierta la hoja que se torna amarilla, en fin. Entonces, básicamente es eso, y lo digo con tristeza, porque siendo un material tan magnífico, pues es la voz de Yahweh, lamentablemente mal traducida para muchos, millones de personas que hacen eso, no tiene el efecto que debiera tener, que es cambiar vidas. Pero benditos los que aman la Torah de Abba, los que la escudriñan, la investigan, los que la estudian, benditos todos los que saben que la Torah es el pensamiento de Yahweh, es la voz escrita de Yahweh. ¡Wow! Nuestro Padre y Creador de todas las cosas, y que su asombroso Hijo Yahshua Ruach, con todos los que son redimidos por nuestro Adón Yahshua. Benditos todos los que aman la Torah, que se deleitan en leerla, de tanto leerla, que hasta les duele la cabeza de tanto leerla, porque aman la Escritura, se deleitan en ella, son edificados, corrigen, rectifican, se santifican, se arrepienten y son construidos en nuevos hombres, en nuevas mujeres, a la imagen del Mashiach Yahshua. Benditos Torah, ¿me entiendes? Todo fluye en la Torah. Benditos todos los que de verdad aprecian las palabras del Abba, de nuestro Padre, aunque sea amonestación, aunque sea disciplina, lo necesitamos. Es palabra de Yahweh. Y el Abba nunca va a desear nuestro mal, todo lo contrario. Él desea nuestro bien. Por eso vino Yahshua, su maravilloso Hijo, para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Así es que procuren, amen, anhelen la palabra de nuestro Padre Yahweh y podrán descubrir estos errores tan terribles que de verdad redireccionan la fe. Es verdad. Eso es un terrible engaño de Satán. Y no solo de él, de hombres perversos que dominando al mundo a través de la religión han tergiversado lo más santo que hay en la tierra, que es la palabra misma de Yahweh. Espero que este breve estudio haya sido de edificación para todos ustedes y también de amonestación en caso de que alguno esté quizás siendo indiferente a algo tan poderoso como lo es la palabra de nuestro Padre Yahweh, y puedan rectificar. Amen, amen, amen a Yahweh así como lo expresan con sus labios. Ámenlo dedicando tiempo en la lectura de su Torah, en la edificación de la Torah, porque así somos edificados por el Ruach de Yahweh. Así es que amen la Escritura y bendigan siempre a nuestro Padre por ser tan, pero tan bueno. Como les dije, espero hayan sido todos edificados. Esperamos que disfruten a cabalidad todo este hermoso Shabbat que Yahweh nos permite vivir. Oren por nosotros. Estamos orando por todos ustedes y esperamos que tú también hagas lo mismo con nosotros. ¿Cómo? No. Ok. Estén orando a Yahweh por Israel, por lo que se está dando allá. Oren por sus familias. Rueguen al Abba por todo lo que está ocurriendo. Por eso digo, oren por sus familias, por todo lo que está aconteciendo. No diciendo, protégenos y cuídanos, sino, Abba, manténnos atentos y manténnos alertas, porque estamos cercados por Él. Recuerda, no estamos aquí a nuestra suerte funesta, en absoluto. Estamos aquí porque Yahshua quiso que así fuera. En su oración, Abba, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, estamos acá, pero guardados en Yahshua. Oren por sus familias, rueguen por ellos, para que sean dignos de escapar cuando el tiempo ocurra, cuando el tiempo venga sobre el Olam, ¿vale? Un abrazo para todos, que Yahweh me los bendiga y esperamos vernos en otra hermosa y maravillosa oportunidad, ¿vale? Shabbat Shalom.